Hola amigos, ¿qué hay? Buenos días. Hoy es domingo 31 de enero, cuarto del tiempo ordinario. La palabra de Dios es, como siempre, tremendamente actual. Y vamos a escucharla. Es del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, y dice así. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. ¿Por qué digo que es tremendamente actual? La gente se asombra al ver a Jesús porque expone las cosas de un modo nuevo, de un modo distinto. Y la gente se asombra porque dice que tiene autoridad, dice las cosas con autoridad, y dice la gente, y no como los escribas. La gente estaba, no voy a decir harta, pero sí estaba muy acostumbrada ya a escuchar a los escribas, a los fariseos, a los entendidos de la palabra, a los entendidos de Dios, hablar, pero luego no había una coherencia con la vida. Les decían a los demás lo que tenían que hacer, cómo tenían que vivir, cómo tenían que actuar, pero ellos no vivían de ese modo. Y cuando uno escucha esas cosas, pues al final termina diciendo, bueno, vale, ya te escucharé otro día. No me interesa mucho lo que me dices. Sin embargo, Jesús llega y lo expone todo de un modo distinto, de un modo nuevo. Porque Jesús no solamente habla, Jesús se cree lo que dice y Jesús cumple aquello que dice. Y si el domingo pasado escuchábamos cómo Jesús predicaba y anunciaba el reino de Dios, la venida del reino de Dios, ante el cual hay que convertirse y creer en la buena noticia. Si hay que convertirse y creer en la buena noticia es porque esa buena noticia hace lo que dice. Porque esa palabra es eficaz. Porque esa palabra es veraz, es verdad y hace lo que dice. Estamos en los primeros compases de la predicación de Jesús y de su vida pública, y lo que hace Jesús es predicar y curar, predicar y sanar, predicar y perdonar, predicar y no se limita solamente a hablar, a hablar, a hablar y a hablar. Jesús habla, ciertamente habla y mucho, pero también hace. Se dedica el día a curar, a perdonar, a sanar, a levantar los ánimos, a levantar a la gente. Porque esa palabra, repito, es veraz. Porque esa palabra cumple lo que promete. Y si, como vemos en la primera lectura, Dios prometió un profeta poderoso en palabras y obras, esa profecía se cumple en Jesús. Y es Jesús esa palabra definitiva de Dios que provoca la libertad del hombre. Y para muestra, la curación del endemoniado. Jesús no solamente predica ese reino de Dios, sino que ese reino de Dios, aparte de ser buena noticia, es algo que libera. Es una realidad que hace al hombre verdaderamente libre. Por eso se presenta ese hombre que está poseído por el mal. ¿Y tú quién eres? O mejor dicho, no lo dice tú quién eres, me he equivocado. Sino que sé quién eres, dice, tú eres el Santo de Dios. ¿Qué ha venido? ¿A acabar con nosotros? Esa palabra de Dios que es verdad viene a acabar con el mal del hombre. Viene a acabar, y así lo hace, con ese mundo de mentiras en el que vivimos. Y hoy en el siglo XXI, más que nunca, estamos rodeados de mentiras. Estamos rodeados de eso que llaman las fake news. Rodeados de páginas web,
de medios de comunicación de todo tipo, donde se falsea la realidad para crear estados de opinión y para cambiar la opinión de la gente. En definitiva, eso es una forma de esclavitud. A nosotros nos asusta y nos escandaliza, bueno, pues como lo hace mucho tiempo los esclavos. Pero seguimos siendo esclavos de esa gente que maneja los hilos de la historia por debajo, que no son capaces de verdad decir lo que piensan realmente, sino que falsean la realidad para que nos coman la cabeza, para crear, como digo, opinión y opiniones falsas. Y no dudarán ni tendrán el mínimo escrúpulo para decir mentiras para que nosotros nos las traguemos. Por eso Jesús molesta y por eso Jesús hay que quitarlo de en medio, porque la palabra de Jesús es verdad. No es una palabra vacía, no es una palabra de un charlatán que dice mucho pero que no hace poco. No es la palabra de esos falsos profetas que tenemos en el siglo XXI, que prometen y prometían y prometen que iban a salvar el mundo. Y lo único que se salvan son ellos mismos, y a los demás, pues que nos las composteremos como podamos. Jesús ha venido y con su palabra se compromete contigo y conmigo. Jesús con su palabra, que es verdad, se compromete con la humanidad a liberarla. Por eso necesitamos que nos liberen de todos esos demonios que nos están metiendo tantas y tantas mentiras. Jesús viene a hacernos gente libre, hombres y mujeres libres, verdaderamente libres. ¿Para qué? Para amar, para vivir la voluntad de Dios, para vivir como Jesús quiere. Y él mismo lo dice en el Evangelio: la verdad os hará libres. Nos toca ahora a nosotros decidir si preferimos ser esclavos y vivir en la mentira o preferimos ser libres y vivir en la verdad de Dios, en la verdad de Jesús. Evidentemente vivir en la verdad es más costoso, cuesta más trabajo y, como veíamos el domingo pasado, cuesta la conversión y poner nuestra fe en la buena noticia. Lo otro, pues al final es dejarse llevar. Que piensen por uno mismo, que hagan por uno mismo y que yo no me caliente mucho la cabeza porque, bueno, en fin. Y al final acabo esclavo. Jesús te quiere, Jesús me quiere, nos quiere libres y nos hace realmente libres. Pues a tratar de vivir en libertad. Buen día a todos.